¿Qué anotaron? ¿Qué registraron? Pues Sí, buenas noches. hablamos de pues, lo que era del conocimiento, lo que era la diferencia entre el creer y el saber, como adquirir el conocimiento por la razón, los sentidos, la experiencia, la intuición. Todo eso fue lo que me acuerdo. Ok, muy bien. Eunice, Buenas noches, doctor. buenas noches. También mencionábamos acerca del falsacionismo y de cómo, cómo una hipótesis puede ser refutada a partir de evidencias que demuestren que sí es verdadera o no. Vimos lo que era la verdad, ¿verdad? No, así que lo que era la verdad. Así es. ¿No? Como la verdad también puede llegar a ser falsa. Decíamos el falsacionismo de Karl Popper, en esa idea de encontrar ciertos elementos que son importantes de entender. Así es. Y entonces, dentro de ese conocimiento, vimos diferentes tipos de conocimientos y ejemplos de cómo los conocimientos pueden ser falsos. En el campo de la educación, ¿qué conocimientos decíamos que podríamos decir que a veces no son adecuados, ¿verdad? Que a través del tiempo, pues vamos, nosotros mismos o muchas veces vamos creando esa verdad. La epistemología lo que pretende es buscar que ese conocimiento, son, no todos, pero sí la mayoría lo considere como algo importante. Y lo hacemos repetitivo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. No me acuerdo si les puse el video de Karl Popper. ¿Sí se los puse? El del niñito que No, les puse resuelve la... ese es de Gauss. Y les puse el de John Nelson. Sí. Eso sí, cuando John Nelson descubre que Adam Smith estaba mal, ¿verdad? En su teoría de las competencias, dice, no es cierto, no, las competencias no deben ser individuales, debe ser el trabajo colectivo, y empieza a crear otra nueva teoría, y pues por eso es el ganador de Premio Nobel de Economía. No, antes no les he puesto el de Karl Popper, en cuestión de el falsacionismo, la importancia de entender cuál es la relación entre la verdad y la falsedad, partiendo del ordenamiento lógico, que a veces nos ayudaba a entender cuál es la razón por las cuales la epistemología juega un papel importante. Porque decíamos que la epistemología es la base, ¿verdad? Es el sustento teórico, principalmente, que nos va a aportar eso que necesitamos en una investigación. Es decir, bueno, no lo digo yo, ya alguien lo investigó, alguien lo dijo, y con eso yo le voy a dar peso a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí.
Y otro de los grandes elementos que nos permiten, bueno, vamos a ver primero a Michel Foucault, que también está en contra de esta parte de saber quiénes dicen la verdad, quiénes son los encargados. Ok, ¿qué saben de Michel Foucault? Aparte que es francés, por el apellido. ¿Qué saben? ¿No? Vamos a ir anotando elementos como la geopolítica. Perdón, Sí, es sí, que, Oscar. perdón, Sí, Oscar. Sí, sí. es que me falló la conexión. Es filósofo, pero también es historiador, por eso lo ubico. Fue, si mal no recuerdo, una de sus obras cumbres es precisamente la historia de los sistemas de pensamiento. Y no tiene mucho, si acaso tendrá unos 40 años. Obviamente, pues, los cambios en los paradigmas han evolucionado, pero esa es una de sus principales obras. Se especializó en psiquiatría. Bueno, no que se especializó, sino más bien su obra ha sido utilizada en psiquiatría, en medicina, en ciencias humanas. Uh-huh. Ok. Es lo que, sí, okay. perdón, es lo que los estudiosos de filosofía le llaman la corriente, bueno, uno de los integrantes de la corriente posmodernista. Uh-huh. Exacto. Igual pues, que pertenecía a parte de estos pensadores del Círculo de Viena, las revoluciones, el pensamiento. Aquí vamos a ver términos como normalización, geopolítica, pensamiento, y entonces quiénes son los que generan, y debemos de seguir creando qué es normal y qué es anormal. Fue como Entonces, el precursor, bueno, uh-huh, uno de los grandes precursores de lo que el movimiento de los 60 le llamó los cafés existencialistas. uh-huh, exacto, ¿no? Entonces, aparte pues, de los pensamientos, la revolución sexual y entre muchas cosas, ¿no? Así Oye, es. vamos a ver, Michel Foucault. Y después lo comparamos con Karl Popper. Hay 70 intelectuales, artistas y jóvenes de todo el mundo cuestionan los límites del poder y discuten sobre las libertades individuales. En este clima de cambio cultural, un pensador revoluciona los estudios sobre la sociedad. Obsesionado por los modelos de disciplinamiento, instala una nueva terminología para describir escenarios conocidos. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos. Estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. Es así como en medio de la hoguera revolucionaria de los años 60 y 70, el filósofo francés Michel Foucault se convierte en el pensador más célebre del mundo. Modelo del intelectual versátil y polifacético, sus ideas inesperadas incomodan a la derecha y a la izquierda. A partir de Foucault es imposible mirar el mundo de la misma manera.
Michel Foucault, hijo, nieto y bisnieto de médicos, tenía un destino marcado, pero su negativa a seguir los mandatos familiares le generó profundas amarguras. A una edad muy temprana descubrió su homosexualidad y también su profunda empatía por los seres que se mueven en los márgenes de la sociedad. Digno exponente de la modernidad, su objetivo fue iluminar las zonas de sombra de la sociedad y al mismo tiempo celebrar con alegría lo que llamó la fiesta del pensamiento. Sus estudios del sistema de poder parten del análisis de las cárceles. Foucault toma ese modelo de disciplinamiento social y lo amplía de manera inquietante a todo el espectro de los estudios sociales. Entre sus múltiples intereses, Foucault pone énfasis en la relación entre el poder y el saber. A partir del tópico saber es poder, se pregunta ¿cómo actúa el saber para articular el poder? Un grupo de poder establece qué es la verdad, pero no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué significa saber? Se pregunta. Ahí está. Un grupo de poder nos indica qué es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues, ¿qué significa saber? O sea, ¿qué nos dan a entender? Que el que tiene el poder, el que tiene el mandato, el que tiene la gobernanza, se podría decir, es el que tiene ese conocimiento. Si nos vamos a la Edad Media, por los monasterios, ¿verdad? Tenían la verdad y decían, no, pues vas a ser castigado por Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y entonces, pues no, los demás no teníamos, o los demás no tenían esa verdad. Y decían, no, pues aceptamos lo que nos diga la iglesia. Por lo tanto, pues para ellos es ese saber, ¿no? Entonces la epistemología se encarga de esa parte. Y mucho Foucault decía, bueno, a ver, el que tiene el poder tiene la verdad. Entonces, si yo tengo el poder, pues ahorita yo tengo la verdad. Posiblemente después no la tenga, no tenga el poder. Y esa verdad, pues se convierte en una mentira, ¿verdad? Olvida todo lo que sabías sobre los juegos de guerra. El juego de acción a gran escala War Thunder te traerá una tormenta de experiencias inolvidables. Lucha en los hielos, asalta posiciones enemigas en tierra o envía a tus enemigos al fondo del océano. Todo en un solo juego. Prepárate para un realismo incomparable. Pero no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué significa saber? Se pregunta. El saber es lo que un grupo de gente comparte y que decide que es la verdad. La verdad define lo correcto y lo incorrecto, la bondad y la maldad, lo normal y lo patológico. A través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que él llama de normalización. Normalizar implica numerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Y cómo se normaliza a un cuerpo social? Por medio del lenguaje. Estas reflexiones están incluidas en arqueología. Vean, ahí están, normalizar, ¿no? De ahí que se desprenden las escuelas normales. Lo que vamos a hacer es normalizar. Y como dice él, a través del lenguaje normalizamos a la gente.
Muy bien, entonces ya vieron que el lenguaje es uno de los factores importantes en los cuales se integra el proceso de la verdad. Entonces el lenguaje juega un papel esencial en cuestiones de la verdad. Teología del saber, donde afirma que aunque nos parezcan naturales o evidentes, los saberes o discursos son fruto de determinadas condiciones. Las prácticas sociales han creado un lenguaje que se apoya en definir a algo por su opuesto. Ahí está. Por eso ustedes cuando están haciendo investigación tienen que buscar también el opuesto. ¿Por qué? Porque no podemos decir que sea verdadero todo lo que están diciendo, porque vamos a encontrar a alguien que tenga lo opuesto. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener cuidado en esas bases, porque no podemos decir, ay, que es que todo es bueno, ¿no? No, así como puede ser bueno, también puede ser malo, puede ser bueno, malo, lindo, feo, sabio, ignorante. Entonces, a veces decimos, voy a hacer una investigación y doy este sustento, pero alguien por ahí les puede dar otro sustento muy diferente a su trabajo de investigación. Por eso dice esa parte del lenguaje juega un papel importante, porque puedes encontrar el opuesto a tu investigación. Este lenguaje define al discurso. La palabra discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha. Pero Foucault le da además un sentido específico. Discursos son los escritos pertenecientes a un área de saber técnico y provisto de un saber específico. Estos temas los amplió en otro de sus grandes aportes teóricos, las palabras y las cosas. El discurso sobre la locura producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos define la locura como anormal. La locura es anormal, por lo tanto, define la normalidad. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes. La gente normal se ocupa de estudiar la anormalidad de manera incesante y obsesiva. A través de la anormalidad, por lo tanto, se establecen las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre la anormal. El psicólogo define al loco, los médicos a los pacientes y los abogados son la contracara de los delincuentes. Estas reflexiones nacen en Suecia, donde vive una suerte de exilio voluntario a principios de los años 50. Allí escribe Historia de la locura en la época clásica. La locura implica la exclusión de cierta gente a través del confinamiento y el encierro. En lo que llama el Gran Confinamiento, describe que en el siglo XVIII, 1 de cada 100 parisinos fue encerrado. Locos, criminales y hasta epilépticos fueron confinados. En Vigilar y Castigar, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia en la modernidad democrática por una solución más civilizada, la cárcel. Foucault cree que las prisiones fascinan porque ciudadanos irreprochables pueden ejercer o permitir el encierro, el castigo y el hacinamiento, lo que él llama el mal sin límites. Cuando empecé mi negocio en internet, yo quería tener una página web y mi propia marca, pero muy rápido me di cuenta que hay una mejor manera. La sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se lo haga sufrir. El formato de las cárceles se expande luego a los asilos y los hospitales y finalmente a la institución escolar. En Microfísica del Poder, Foucault, en el siglo XVIII, 1 de cada 100 parisinos fue encerrado. Locos, criminales y hasta epilépticos fueron confinados.
dans les tropiques. Vean los elementos que aparecen y son todos, como dice él, los que se llevan en una escuela, en un manicomio, o en un hospital, o en una cárcel. Todos los elementos que él menciona son los mismos que se llevan en la escuela. En Vigilar y Castigar, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia en la modernidad democrática por una solución más civilizada, la cárcel. Foucault cree que las prisiones fascinan porque ciudadanos irreprochables pueden ejercer o permitir el encierro, el castigo y el hacinamiento, lo que él llama Dice, todas las violencias son posibles en la cárcel, en el encierro. el mal sin límites. La sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se lo haga sufrir. El formato de las cárceles se expande luego a los asilos y los hospitales y finalmente a la institución escolar. En Microfísica del Poder, Foucault afirma que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Los llama micropoderes. El poder no pasa por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como decía Marx. Según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder. Pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad, aceptación de las normas y el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental. Pero este modelo de las sociedades de control fue cambiando. Con la llegada de la posmodernidad, el control está depositado en la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso las biotecnologías. Para definir ese ambiguo sistema de relaciones entre el poder y la vida cotidiana, se creó el término biopolítica. Foucault plantea que la ideología requiere del control del cuerpo del individuo. En este sentido, va un paso adelante de la teoría del control social. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo biopolítico. La función de la biopolítica es tratar de que los cerebros se autorregulen, o sea, se autocontrolen. Se podría definir a la biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida, tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El Estado y las teorías económicas se ocuparon en potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos. La familia tipo y el control de la natalidad se adecuan al concepto de producción capitalista. ¿Cómo imprimir tu libro? Es más fácil. El objetivo del biopoder, por lo tanto, es la gestión total de la vida. El sistema genera nuevas vacunas que reducen la mortalidad y prolongan la vida. La biopolítica en la expresión más pulida del capitalismo, el neoliberalismo. El mercado toma decisiones desmembradas de toda autoridad, ajustes de precios y tarifas, transferencias de dinero, redistribuciones antojadizas. En este esquema, los individuos no cumplen ningún papel. No es la explotación que denunciaba Marx, sino de la exclusión progresiva de masas de indigentes a los que se niega identidad. Según Foucault, las relaciones de poder varían debido a la resistencia. La
La libertad ética es un modo de resistencia a la trama de la biopolítica. Foucault coincidía con lo que un siglo antes había dicho su admirado Friedrich Nietzsche. El hombre de la modernidad es un ser centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse y a evitar el dolor. Resistir implica que el sujeto se tome como una obra de arte. Por eso Foucault preconiza el arte de vivir. Michel Foucault murió a los 58 años. Era portador del virus HIV-Sida cuando esa enfermedad era incurable. Para ese momento era el pensador más leído e influyente del mundo. Su idea de que el poder es una red compleja y multidireccional, discontinua y azarosa, define claramente el escenario internacional del nuevo siglo. Muy bien, ¿qué les pareció? Luis. Está interesante el planteamiento de la biopolítica. Le digo que yo había conocido a Foucault por sus estudios históricos, pero al final, pues, así como lo plantea, es vamos a decir, como el crisol de todas estas ciencias humanas, que al final, pues, todas tienen su origen en el lenguaje. Hace un momento que comentaba con respecto precisamente a eso del lenguaje, se me vino a la mente cómo se divide la prehistoria de la historia. Empezó a hacer historia a partir de la invención de la escritura, obviamente establecida a través del lenguaje hablado. Entonces, con respecto a esta cuestión, por eso Foucault fue uno de los autores más leídos, porque a partir de la revolución social que significaron los 60s, que fue digamos, década más explosiva de la posguerra, podemos notar que todo este boom terminó por ser la siembra de lo que se cosecha ahora en el hombre del siglo XXI, como lo dijo bien el narrador en la conclusión. Muy bien, Luis. ¿Quién más tenemos por ahí? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues además de ser un crítico social, que realmente es a lo que él se enfoca, realmente su objetivo principal era precisamente, ¿no?, cambiar el paradigma. Al ser el homosexual, él quería cambiar el estigma que se les tenía a los homosexuales en su tiempo. Entonces él buscó de cómo se trabajaban en realidad los poderes en su época y cómo se manejaban las ideas, lo cual no ha cambiado, ¿no? Se siguen manejando todo sobre ideas y todo sobre pensamientos, ¿sí? Lo que él bien decía, el lenguaje, ¿no? Se utiliza actualmente, hace, que le gusta, 20 años, no se hablaba de inclusión. En la actualidad ella habla mucho de inclusión. Entonces se ha cambiado, con el lenguaje se cambian las ideas de las personas. Sí. Pero vean cómo el lenguaje juega ahí. Nos da a conocer Michel Foucault que el lenguaje juega un papel muy importante, ¿verdad? Es el cambio
O sea, nos da a entender que con el lenguaje tú puedes, ¿qué? ¿Qué podemos hacer con el lenguaje? Cambiar el pensamiento humano. Exactamente, cambiar. Desarrollar las ideas. Desarrollar ideas. ¿Qué más? Cuestionar Darle- cómo nos construimos como personas. Bueno, la idea que yo veo con él es que, por ejemplo, uno como sujeto, Ujú. más bien nos cuestiona cómo nos construimos como personas a través de lo que son discursos sociales, lo histórico, lo político. Ujú. Muy bien, ¿qué más? Algo importante dijo él en cuestión del lenguaje. Son dos cosas. La definición del opuesto. No, aparte de lo del opuesto, ¿no? Entre que siempre debemos de tener algo diferente. Él decía que con el lenguaje tenemos que la verdad, y esa verdad se va a convertir en un saber. En realidad también decía, ¿no? Realidad, exactamente. Entonces, cuando ustedes dominan algo epistemológicamente, tienen la verdad. Por eso siempre es importante decir, bueno, no es el sustento, ¿no? Lo dijo Sergio Tobón, o lo dijo Laura Oclade, o lo dijo Dios Barriga, o lo dijo Felipe Renaud, o lo dijo Marcel Giry, o ahorita, ¿no? Karl Popper, o lo dijo Michel Foucault, o lo dijo Nietzsche, Platón, Aristóteles. ¿Por qué? Porque esa va a ser más creíble esa verdad, ¿cierto? Sí, entonces, Sí, eso es lo que dice. Si tú dices, bueno, de acuerdo a lo que dice, les decía la otra vez Platón, de acuerdo al mito de la caverna, en el cual bla, 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 entonces ya no es una idea mía, es una idea de Platón que yo retomo, que me permite ser verdad. Entonces, eso es a lo que vamos, a esa es la esencia. No es lo mismo de decir, bueno, es que creo por ahí existe, creo que alguien dijo por ahí del mito de la caverna, o el mito del mercado, o del tianguis. Alguien por ahí me escuché que dijo que la mayéutica. Entonces, ¿qué pasa con esa verdad? ¿Qué pasa con esa verdad? Pues yo considero que solamente es su verdad hasta que descubrimos que no es cierto, ¿no? Ajá, exacto. Entonces dudamos más, ¿verdad? Dudamos más de esa verdad. Entonces, eso es lo que dice, por ejemplo, Michel Foucault. Dice, cuando alguien empieza a dudar, que después lo vemos ahorita vamos a ver con Karl Popper, podemos, esa verdad se va a poder caer, ¿no? Y ya no es verdad. Y entonces esa verdad ya no se va a convertir en un saber. Cuando no podemos refutar esa verdad, pues es lo que decía Michel Foucault, se convierte en un saber. Y entonces, pues vamos a creer que ese saber es correcto. Pura filosofía, ¿verdad? Lo que estamos viendo. es como darle el justo valor, o sea, hablando de ideas generales, es como darle el justo valor precisamente al posicionamiento filosófico de cada una de las ideas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decía la licenciada Claudia, es mi verdad, pero esa verdad está confrontada con el desarrollo a lo mejor de otro tipo de situaciones de alguien que sea mi opuesto. Por eso el término
también que se establece de la antítesis. Exacto. Por eso, entonces dicen, vean, ahí lo que viene la antítesis, ¿no? Porque queda lo de Nietzsche, eso de la antítesis, que habla esta parte de que tú tienes una tesis, Luis tiene una tesis, Arely tiene una tesis, Claudia tiene una tesis, Rafael tiene una tesis, pero siempre va a haber una antítesis, o sea, algo que sea contrario a lo que ustedes están pensando, ¿sí? Que alguien les puede refutar, que esa verdad que tú me estás diciendo posiblemente se convierta después en una falsedad. Así es. Bien, hasta ahorita hasta ahorita estamos entendiendo todo lo que nos decían en cuestiones de filosofía, ¿verdad? Toda esta parte que nos costaba, ay, ¿por qué la tesis? Ah, porque tú haces una tesis, pero siempre va a haber una antítesis. O sea, algo que te va a hacer denotar que tu tesis puede ser una falsedad. Entonces, por ejemplo, yo les decía, bueno, a ver, ejemplo, ¿no? Ah, mi comprensión lectora, mis alumnos avanzaron y de un 70 de mis alumnos lograron a subir a 9, a 10. Bueno, la antítesis sería, bueno, a ver, pero entonces, ¿cuáles son los alumnos que realmente lograron ese puntaje? ¿Sí? Los alumnos que sabemos que por sí solos logran mejorar, o son los alumnos que tenías de muy bajo rendimiento y lograron subir a un alto rendimiento que sería un 8 y un 9. Esa sería la antítesis. ¿Qué va a pasar ahí? Que yo estoy refutando que tu trabajo de investigación, pues sí, sabíamos los resultados, hacia dónde vamos a ir, porque los resultados que te arroja alto nivel son alumnos que tienen alto nivel de académico, porque los que siguen teniendo un bajo nivel académico se siguen quedando en un bajo nivel académico. ¿Y eso cómo lo podríamos comprobar? Al aplicarles a esos niños que siguen teniendo bajo rendimiento académico un ejercicio, ¿no? O un examen para comprobar que mi tesis que yo te estoy diciendo, mi antitesis que te estoy diciendo, va a refutar tu tesis que me estás diciendo. ¿Cierto o no? Sí. Sí. Exacto. Entonces, eso es lo que dicen. La antitesis es alguien que te puede refutar que tu tesis posiblemente esté mal. Entonces, para eso es la epistemología. Tienes que buscar todas las fuentes que sean necesarias para que tú puedas defender tu trabajo de investigación, para que tu tesis no sea refutada ante una antitesis, o que te encuentres a alguien que te pueda refutar tu trabajo de investigación. Vamos a ver. Ahora vamos a verlo, comprobarlo con Karl Popper. Tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que tu negocio crece y tu equipo también, la situación... El filósofo austriaco Karl Popper es una de las figuras más importantes de la teoría de la ciencia del siglo XX. En este vídeo vamos a explicar lo más claramente posible en qué consiste su famosa teoría llamada falsacionismo, así como la relación que ésta guarda con el neopositivismo, sus diferencias fundamentales y qué tiene que ver con el problema de la inducción que planteó David Hume en el siglo XVIII y que, desde entonces, ha quedado sin resolver. En primer lugar, recordemos cuál era el problema que hay en la inducción, ya planteado por Hume, y que le permitió criticar la metafísica, la ética y también las ciencias empíricas, en el sentido de que sus conclusiones no son necesarias, sino probables. La base de la crítica está en que todos estos conocimientos están formulados en proposiciones sintéticas, es decir, en el caso de Hume, que son a posteriori, que hay que esperar para saber que se han cumplido y hasta entonces solo son probables. El propio principio de inducción es probable, pues de una serie de particulares se llega a una conclusión universal. Y esto... Fíjense, cuando ustedes están hablando de una investigación de corte cualitativo, tienen que hablar de David Hume,
Vean, ahí le está llegando. Dice que lo que están haciendo ustedes, que creen que posiblemente les va a dar resultado para crear una teoría o una ley, lo está comprobando él. Sí, dice, ¿cómo les dijo ahorita? Que es algo que van a comprobar después. No lo están comprobando ahorita, lo van a comprobar después a través de la observación, el registro de las entrevistas y ponerlo en práctica. No le estás diciendo, ya lo van a tener, sino que lo van a ir probando como van avanzando. Me dice, ¿cómo llegamos a la verdad? De acuerdo a la inducción, desde casos verificados experimentalmente. Permite llegar muy lejos, pero como no puedes verificar todos los casos, tienes una verdad probable. Que eso es en las investigaciones cualitativas, cuando les dice que es subjetiva, porque no quiere decir que es una verdad para todos. ¿Qué pasa en muchos, cuando dice que su investigación es cualitativa, dicen que es la verdad absoluta cuando no, es una verdad en la que a él en ese momento le pudo haber funcionado. Tiene un margen de error, ya que podría haber un caso particular distinto a los ya observados. Por tanto, el principio de inducción es probable. Esto es lo que convierte a Hume en un escéptico. Ya sabes, el sol saldrá mañana, probablemente. Vamos a ver que Popper, precisamente partiendo de que lo que dice Hume es correcto, quiere hacer una propuesta que le permita no ser escéptico. Popper también critica como probable el principio de inducción. Pero la ciencia sigue siendo inductivista, aduciendo que, aunque las inferencias inductivas no sean estrictamente válidas, sí pueden alcanzar un cierto grado de seguridad o de probabilidad, una probabilidad a veces más alta y a veces más baja. La filosofía neopositivista, contemporánea con Popper, la del Círculo de Viena con Carnap, Hempel y el primer Wittgenstein, acepta este inductivismo. Popper coincide con los neopositivistas en una serie de puntos, pero no en este. ¿En qué puntos coincide? En primer lugar, en que para que un conocimiento sea científico, tiene que ser válido y verdadero. En segundo lugar, en que las proposiciones de la ciencia son enunciados que se basan en la observación. En tercer lugar, en que no puede haber un conocimiento objetivo fuera del lenguaje. Y, en cuarto lugar, en que las ciencias formales son tautológicas o necesarias y las ciencias empíricas tienen un grado de error. Pero lo fundamental para Popper es que él, a diferencia de los neopositivistas, no cree que la inducción sea la única vía con la que podamos proceder. Por esta razón es por la que su pensamiento se ha llamado racionalismo crítico. ¿Por qué racionalismo? Porque igual que los filósofos racionalistas del siglo XVII, Popper cree que la mente humana es capaz de conocer verdades que serán el punto de partida para construir teorías de carácter necesario, es decir, deductivo. El propio Popper en su libro La lógica de la investigación científica lo aclara. La teoría que desarrollaremos en las páginas que siguen se opone directamente a todos los intentos de apoyarse en las ideas de una lógica inductiva. Podría describírsela como la teoría del método deductivo de contrastar, o como la opinión de que una hipótesis solo puede contrastarse empíricamente y únicamente después de que haya sido formulada. ¿Por qué es crítico su racionalismo? Porque critica el criterio de demarcación que usaban los neopositivistas para poder dilucidar cuándo una teoría es metafísica o, por el contrario, es científica. Este criterio, aceptado por Carnap y el Círculo de Viena, lo da Wittgenstein. Una proposición para ser científica tiene que tener significado. Todas sus palabras tienen que tenerlo y todas las palabras que aparecen en ella se tienen que ensamblar de manera adecuada. En el Tractatus, en la proposición 6.5.3, dice: el método correcto de la filosofía es este. Cuando alguien quiere decir algo de carácter metafísico, hay que demostrarle que no ha dado significado a ciertos signos de sus proposiciones. ¿Qué propone Popper?
¿cuál debe ser el criterio de demarcación que nos permita saber cuándo una teoría es de carácter metafísico o, por el contrario, científico? Las teorías nunca son verificables empíricamente según Popper. Es al revés. Lo que pueden ser es refutadas empíricamente. Es decir, con la inducción, cada caso que confirma no es suficiente para verificar, puesto que no nos permite salir de la verdad probable. Tenemos que seguir esperando otro caso, y otro, y otro. Sin embargo, si le damos la vuelta al asunto, si salimos de la verdad probable, el primer caso que empíricamente refuta una teoría se la carga de verdad. La teoría ha sido refutada, no probablemente, sino definitivamente. Así que la tranquilidad de espíritu que busca Popper no se la da la inducción, sino que una teoría pueda ser refutada. De lo único que podemos estar seguros es de que una teoría se equivocó, del error. Por esto propone tomar como criterio de demarcación precisamente eso, el error. Una teoría es científica cuando, siendo falsable, no ha podido ser falsada, nos dice en su lógica de la investigación científica. Popper lo que pretende es separar el conocimiento científico del que no lo es, no como dice Wittgenstein, a través de que las proposiciones tengan siempre significado, sino a través de que las hipótesis puedan ser refutadas o falsadas. Centrarse en la falsación y los mecanismos que establece en ella permite a Popper dejar atrás la inducción y centrarse en la deducción, que da siempre mucha más tranquilidad porque proporciona seguridades. Así, Popper pretende establecer los mecanismos lógicos, los deducibles, que le permitirán determinar con total seguridad si una teoría es científica, o sea, falsable, o no lo es. Y tras haber determinado estos criterios, procederá a aplicárselos a múltiples teorías en boga en su época para decirnos si son científicas, como sus autores alegan, o no lo son, porque al no ser falsables, son y serán siempre meras especulaciones. Por lo tanto, el punto de partida de Popper es: una teoría debe poder ser refutada, si no, no es científica. Por ejemplo, la proposición «mañana lloverá o no lloverá» no se puede refutar, ya que uno de los dos términos de la disyunción sucederá. Pero la proposición «mañana lloverá» sí lo puede ser, depende de que llueva o no al día siguiente. Este es el ejemplo más simple que pone el propio Popper para que se le entienda, pero el método que él desarrolla para distinguir las teorías refutables de las que no son refutables es mucho más complicado. En su libro La lógica de la investigación científica explica el método de contrastar críticamente y escoger las teorías. Veamos. Nos dice que una vez presentada de manera provisional una nueva idea, ya sea anticipación, hipótesis o sistema teórico, se sacan de ella conclusiones por medio de una deducción y después éstas se comparan entre sí. Para contrastar, establece 4 procedimientos. 1. Se comparan entre sí las conclusiones. Así contrastaremos la coherencia interna del sistema. 2. Se analiza la forma lógica de dicha teoría para ver si es empírica o científica o tautológica. 3. Se compara con otras teorías para ver si la nueva teoría es un adelanto científico. 4. Se contrasta la teoría aplicando empíricamente las conclusiones que se deducen de la misma. Esto se realiza deduciendo de la teoría enunciados singulares, predicciones, fácilmente contrastables. Se elige entre los enunciados los que no sean deducibles de la teoría que está en vigor y, en particular, los que están en contradicción con ella. Después, se decide qué enunciados son aceptables o verificados. Así, la teoría habrá pasado con éxito las contrastaciones, al menos de momento. Pero si las conclusiones han sido falsadas, entonces la teoría es falsa.
Mientras la teoría resiste las contrastaciones, podemos decir que está corroborada por la experiencia. Lo que él pretende poner de manifiesto es que en todo el proceso no hay inducción. El proceso es totalmente deductivo. Popper considera que con su criterio de demarcación para concluir cuándo una teoría es metafísica o científica, se evita el problema de la inducción. El criterio de demarcación propuesto nos conduce a una solución del problema de Hume de la inducción, o sea, el problema de la validez de las leyes naturales. Su raíz se encuentra en la aparente contradicción existente entre lo que podría llamarse la tesis fundamental del empirismo, la de que sólo la experiencia puede decidir acerca de la verdad o falsedad de los enunciados científicos, y la inadmisibilidad de los razonamientos inductivos, de la que se dio cuenta Hume. Esta contradicción surge únicamente si se supone que todos los enunciados científico-empíricos han de ser decidibles de modo concluyente, esto es, que, en principio, tanto su verificación como su falsación han de ser posibles. Si renunciamos a esta exigencia y admitimos como enunciados empíricos también los que sean decidibles en un solo sentido, decidibles unilateralmente, o más en particular, falsables, y puedan ser contrastados mediante ensayos sistemáticos de falsación, desaparece la contradicción. El método de falsación no presupone la inferencia inductiva, sino únicamente las transformaciones tautológicas de la lógica deductiva, cuya validez no se pone en tela de juicio. El trabajo de Popper ha tenido un gran impacto, aunque también desde el mismo momento de su aparición recibió críticas bien fundamentadas. Popper cree que ha resuelto, o pretende que ha resuelto, el problema de la inducción, y con ello quiere proporcionarnos el instrumento para distinguir lo que es una propuesta de carácter científico de lo que es solamente una especulación. Pero, ¿hasta qué punto lo ha logrado? Los puntos débiles de la falsación se pueden resumir en dos críticas fundamentales. Las teorías no se pueden falsar de manera concluyente debido a que los enunciados observacionales que sirven para la falsación pueden resultar falsos a la luz de los progresos posteriores. Es decir, el procedimiento de falsación, aunque Popper asegure que es totalmente deductivo, puede verse afectado por la capacidad de contrastar observaciones derivada del progreso técnico, creación de lentes más precisas para microscopios o telescopios, por ejemplo. La segunda crítica deriva en parte de la primera, y es que, si los científicos de épocas pasadas se hubiesen aplicado a la falsación cuando se les ocurrió su hipótesis principal, ni siquiera habrían enunciado sus teorías porque en muchos casos, como por ejemplo el de Copérnico, no tenían suficiente capacidad técnica para contrastar debidamente, ateniéndose a la falsación, esas teorías. Así que, menos mal que no tenían a Popper para ponerles límites. Entre los críticos más famosos del falsacionismo encontramos a Kuhn, Lakatos o Feyerabend, que desarrollaron estos y otros argumentos para demostrar que la falsación puede ser un corsé que impida el desarrollo científico porque puede impedir determinadas formulaciones sin tampoco sacarnos del error ni de la probabilidad. Popper habría querido que su falsación sirviera para toda ciencia, y sin embargo resulta que para lo que más ha servido es para las ramas de las ciencias sociales, porque esas son las que no dependen o dependen menos de un desarrollo técnico determinado. Así, Popper aplicó su falsacionismo para demostrar que muchas teorías pretendidamente científicas solo son especulativas. El socialismo científico de Marx no lo es. Es una teoría especulativa que puede gustar más o menos, pero solo es una especulación, lo cual también se aplica al contemporáneo de Popper, Althusser, que pretendía dar más aire científico todavía a su interpretación de Marx. El psicoanálisis es otro campo que no resiste la falsación. Freud quiso que su trabajo fuera científico, pero es especulativo. Y lo mismo se aplica a otro contemporáneo de Popper, Lacan, con su interpretación de Freud. No importa cuántos casos haya de pacientes que aseguren que el psicoanálisis les ayuda. Son casos que no permiten nunca salir del ámbito especulativo,
porque las teorías psicoanalíticas no pueden ser nunca falsadas, así que, especulación. Más allá de esto, probablemente el campo de más impacto del pensamiento de Popper es el de la ciencia económica. Popper, que nació en Austria, pero a causa de la Segunda Guerra Mundial acabó en Inglaterra con nacionalidad británica y hasta con título de Sir, trabajó dando clases en la London School of Economics. Y de ahí parte un reconocimiento importante de su pensamiento. Uno de los campos en los que resulta más peligroso creerse que una teoría es científica cuando no lo es en el ámbito económico. Un error aquí puede conducir a una catástrofe personal, nacional, internacional, mundial, y también resulta que, como en economía los expertos utilizan fórmulas matemáticas muy elaboradas, existe una tendencia casi irrefrenable a creerse precisamente eso, que las fórmulas implican una aproximación científica, cuando no suele ser así. Se da una sensación de falsa seguridad a base de creer que algo es científico cuando resulta que es especulativo. Un ejemplo doloroso de esto fue la crisis hipotecaria de Estados Unidos, esa burbuja que empezó a estallar en 2007 y se trasladó a medio mundo, por no decir todo. Se crearon unos activos complejos, que mezclaban activos tóxicos de ultra, super, mega, maxi riesgo, con otros activos considerados sólidos, y se les otorgó clasificación o B. Como si esos activos complejos tuvieran riesgo muy limitado. Todo ello basado en fórmulas matemáticas, que dieron sensación de falsa seguridad a media humanidad, hasta que esa falsa ciencia fue falsada por la vida misma y la crisis explotó. En este tipo de ejemplos basan pensadores actuales como Nassim Taleb su amor por el pensamiento de Popper. El valor en este ámbito de centrarse en cómo falsar o refutar lo que se nos presenta como seguro, en centrarse en si lo que se presenta como científico es de hecho falsable o solo es una especulación, es incalculable. Y ahí reside un gran valor de la aportación de Popper. A pesar de esto, Popper no logró lo que quería resolver, y él también lo sabía. Su racionalismo crítico tiene más éxito en el lado de la crítica, el de no te dejes de centrar en la posibilidad de que estés equivocado, que en el del racionalismo, el de vamos a agarrarnos de alguna forma al método deductivo para superar el problema de la inducción. Búsqueda sin término es el título de su autobiografía y también podría ser el título de la historia de la ciencia, siempre buscando y siempre esperando para saber si una verdad resultará al final refutada o no. Muy bien, ¿qué nos deja? ¿Qué aprenden de Karl Popper y Michel Foucault? ¿Concuerdan, no concuerdan? Su falsacionismo. Pues que toda teoría o todo puede ser falseable, ¿no? O falsarla o falseable, ya sea científica o de cualquier tipo, pues puede ser refutada. Sí. Dice, principalmente en el método inductivo, es más probable, ¿verdad? Que lo que creamos que puede ser verdad puede ser lo que decía ella, ¿no? No puede ser más refutable. Y usted decía, lo bueno que Nicolás Copérnico no conocía a Michel Foucault, porque si no, pues su teoría del universo se hubiera caído. ¿Por qué? Porque le puede haber encontrado algo que le podría refutar su investigación. O sea, a veces, fíjese que, o sea, esto de la epistemología, bueno, esto de ir conociendo no es para que, ¿cómo les diré? Pues echemos atrás muchas investigaciones, ¿no? Ni tampoco para
decía como criticar esa parte de decir, ay, tu trabajo de investigación está mal. No, es lo que decía él, ¿no, Karl Popper? Bueno, a ver, sí, pero eso es contigo y con otro y con el otro y con el otro y con el otro y con el otro. Sí es funcionable, no es funcionable, es funcionable porque es funcionable, ¿qué ha hecho el cambio? Entonces, eso es lo que pasa, fíjense, en el campo de la educación, ¿no? Ah, es que la escuela tal implementó este modelo y les fue muy bien. Y como tu director no conoce más que o cree que el modelo que implementa esa escuela es funcionable, o lo quiere implementar en tu institución, ¿qué va a pasar en nuestra institución? ¿Qué pasa? Pues yo creo que probablemente no funcionaría, ¿no? Porque lo que te funciona a ti no necesariamente me tiene que beneficiar o me tiene que funcionar a mí como institución. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos diversidad de pensamientos y de ideas, y yo creo que por eso no funcionaría, ¿no? Probablemente. Exactamente, eso es lo que dice Karl Popper, hasta que, o sea, sí, qué padre que te funciona aquí, pero ahora si lo probamos allá, ¿no? Porque como es inductivo, vamos a ver, no, sí funciona acá, pero a ver, vamos a probarlo ahora en la otra escuela. Sí, también funciona, pero vamos a otra escuela a ver si funciona. No, ya no funciona aquí. Entonces ya ves que no es 100% verídico lo que estás diciendo. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, pasa con los planes y programas de estudio. Creen que, bueno, sí funcionó en la escuela piloto, ¿no? Entonces va a funcionar en todas las demás escuelas. Y entonces es lo que dice Karl Popper, ¿no? Posiblemente entre todas, en muchas de ellas no va a ser funcionable. ¿Sí? Porque lo dice bien, ¿no? Son otras condiciones, son otros pensamientos, son otras formas de vida. Entonces, eso es lo que ocasiona que muchas veces se cae. Entonces, cuando hacemos las pruebas, por ejemplo, estas de Planea o Mejor Edu, ¿qué va a pasar? Pues que no vamos a obtener los mismos resultados. Y dice, pero bueno, pero ustedes están partiendo del plan y programas de estudios. Sí, pero también hay una interpretación diferente, o cada quien interpreta de diferente manera el plan y programas de estudios, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en algún congreso, pues va Sergio Tobón, o llevan a Laura Frade, o a Díaz Barriga, y nos explica y nos dice que sí funciona, que se oye muy bonito y eso? Y llegan a sus escuelas, lo intentan de implementar, ¿y qué pasa? Pues que se dan cuenta que no. ¿Por qué? Porque ellos viven otra realidad muy diferente a las de ustedes, ¿verdad? Aquí sería cuestionarle en dónde la implementó, en qué escuela, qué condiciones tenía, cómo era, ¿no? En dónde se encuentra ubicada. Ya se les dice, pues está ubicada en la Sierra de Oaxaca, a la altura de la montaña de tal, con 50 alumnos. No, entonces, pues si él logró implementarlo durante todo un ciclo escolar, entonces sí es funcionable, ¿no? ¿Pero qué creen que le respondan todos ellos? Pues que sí funciona si sabemos establecer los parámetros que nos están marcando, pero ahí es donde viene pues la contradicción. No todo funciona para todos los contextos. Por eso, pero ¿cuál creen que sea la realidad que les cuenten? Que les diga, sí, me fui todo un ciclo escolar a la montaña de Oaxaca, ahí. Sí, claro. ¿Creen que les digan sí, eso? Claro. Si lo hicieron, sí. Si no, obviamente el argumento que van a establecer es precisamente ese que le digo. Nos van a decir que puede ser un planteamiento que podemos hacer en cualquier contexto, solamente con bases específicas para cada uno de ellos. O sea, a lo mejor si les pregunto, ¿se fue a la Sierra de Oaxaca? Pues me va a decir que no,
pero que sí puede funcionar en la Sierra de Oaxaca. Por eso, como usted lo acaba de decir bien, es una teoría. Por eso luego dice, son teóricos de la educación, pues sí son teóricos, porque tienen sus estudios, tienen sus investigaciones, plantean y desarrollan ideas para implementarlas en las escuelas, pero al final el contexto de cada una es diferente. Ajá. Exacto. Entonces, eso es lo que dice Michel Foucault y Karl Popper, ¿no? Bueno, Michel Foucault dice, bueno, ellos que creen que tienen el conocimiento, ¿verdad? Lo crean como ley y hacen creer que todo sí se puede. Entonces, el saber se cree que sí funciona. En cambio, Karl Popper les dice, bueno, sí, puede convertirse en un saber, pero en un momento en el que se quiebra con alguien, en un lugar, ¿verdad? Deja de ser creíble. Y entonces dice, no, no es cierto, no es funcionable para todos los contextos. Muy bien, ¿quién más? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues muy complicada la filosofía. El encontrar la verdad. Por eso ustedes cuando estén en esa base epistemológica tienen que encontrar o buscar todos los autores que les permitan darles el sustento en sus investigaciones. ¿Sí? Es que toda investigación tiene una base filosófica, obviamente por el amor al conocimiento, y una epistemológica porque se está buscando ese conocimiento a través de la razón, y otra base que podemos decir ética, porque esa razón la vamos a fundamentar con lo que venimos estableciendo a través de lo que para nosotros se convierte en una verdad. No es que sea complicada la filosofía, es más bien así como que llega un momento en el que uno se atora entre tantas teorías, pero al final, pues el conocimiento humano suele ser infinito, y no porque no se vaya a descubrir nunca, sino porque el establecimiento de cada idea tiene un desarrollo diferente. Por eso es que cada cabeza es un mundo. Bueno, pero a lo que vamos es esa parte que cuando les dicen a ustedes, bueno, ¿cuál es la base filosófica? Bueno, ya entendieron cuál es su base filosófica. Pues parto de Michel Foucault, parto de David Hume, que ahorita lo vamos a ver, o parto de Karl Popper, o parto de Karl Marx, o Kant, Descartes, depende, ¿no? Nietzsche, entonces depende de dónde pasa el positivismo, porque luego dicen, como ahorita el neopositivismo, que es más de Karl Popper, y entonces eso como que siempre nos ha costado cuando, bueno, como que una base filosófica, bueno, pues eso es, ¿qué es lo que le está dando peso a tu verdad? Eso es lo que quieren que coloquemos en nuestras tesis. ¿A qué le estamos dando peso de nuestra verdad? Así capturando jaguares, venados, tapires y muchas otras especies a los que consideran. David Hume es el representante del empirismo cuya teoría del conocimiento ha sido más influyente en la historia de la filosofía. Sin embargo, durante su vida no conoció el éxito académico. Nació y murió en Edimburgo en los años 711 y 776 respectivamente, y estudió filosofía en contra de los deseos de su familia, que esperaba que estudiase derecho. Precisamente acudió al Real Colegio de la Flèche, donde en su día estudió también Descartes. En Francia publicó su primer libro, Tratado sobre la naturaleza humana, que fue un fracaso. Mejor acogida tuvo investigación sobre el entendimiento humano, y sobre todo sus ensayos
ensayos sobre moral y política, lo cual le llevó a intentar lograr la cátedra de moral y filosofía de la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, fracasó al ser acusado de ateísmo y herejía por sus detractores, algo que también frenó sus posibilidades en la Universidad de Glasgow. Acabó teniéndose que conformar con ser bibliotecario en la Facultad de Derecho en Glasgow, lo cual aprovechó para escribir varios volúmenes sobre la historia de Inglaterra, pero perseguido por la polémica sobre su posible ateísmo, acabó abandonando Escocia y volviendo a Francia, donde trabajó en la embajada inglesa en París y conoció a todos los ilustrados más famosos e incluso trabó gran amistad con Rousseau, que el filósofo suizo, famoso por su difícil carácter, acabó por romper. Murió tras una larga enfermedad, cuyo desenlace presintió con tiempo suficiente para retirarse a su ciudad natal y escribir un último libro, titulado Mi vida. Sus diálogos sobre religión natural se publicaron tras su muerte por instrucción suya, puesto que Hume nunca buscó la polémica y sabía que ese libro lo sería. Los constantes ataques que recibió en Escocia por su supuesto ateísmo, que como veremos no se deduce de su obra, destruyeron sus aspiraciones académicas, y sin embargo Hume es uno de los grandes filósofos del siglo ilustrado, que en filosofía abarca desde el fin de la Revolución Inglesa en 1688 y la publicación de las Cartas sobre la Tolerancia de John Locke en 1689 hasta la propia Revolución Francesa exactamente 100 años después. Es uno de los filósofos que más claramente escribe de toda la historia. Es fácil de leer, perfectamente comprensible y sobre todo difícilmente criticable porque su filosofía es totalmente coherente. Puede encontrarse quizá alguna exageración en sus planteamientos escépticos, pero no contradicciones, ni en sus propuestas ni en sus críticas a filósofos anteriores. Hume es empirista e ilustrado, lo cual quiere decir que es positivista, que se dedica a lo que se puede percibir, a lo que se refleja en hechos y experiencias, y por lo tanto no se dedica a hacer metafísica. Y también significa que da mucha importancia a la razón, a la capacidad del hombre de pensar por sí mismo. Pero, y aquí está la sutil diferencia con el racionalismo, cree que el conocimiento siempre parte de la experiencia y nunca podrá llegar más allá de los datos que proporcione la observación. Entonces él, influido por el método científico de Newton, decide que lo que tiene que hacer es observar cómo se conoce, el proceso de conocimiento de la gente en general, para poder llegar a una generalización del mismo y establecer cómo es en realidad. Actúa como un naturalista que estudia el comportamiento de una especie animal o como un antropólogo que observe a un grupo humano determinado. Recopila observaciones y comunica sus conclusiones. Cree que el conocimiento tiene siempre como base la experiencia, que al nacer no hay ideas previas en la cabeza de nadie. Según él, los elementos básicos del conocimiento humano son las impresiones y las ideas. Las impresiones son todas las sensaciones, percepciones, emociones y sentimientos que golpean la mente del individuo. Se producen durante el contacto directo con la experiencia y por eso son nítidas y vivaces. Al igual que Descartes, Hume duda de si el mundo será como lo percibimos a través de las impresiones, pero a diferencia de él, eso no le detiene, puesto que todo conocimiento partirá de ahí. Las ideas son las imágenes que dejan en la mente las impresiones. Por eso son borrosas y confusas. No hay idea sin impresión previa, salvo contadas excepciones. Las impresiones y las ideas pueden ser de distintos tipos. Puede haber impresiones simples que dan lugar a ideas simples y son las que se refieren a un estímulo captado por un solo órgano de los sentidos, como un color. Normalmente en realidad las impresiones serán complejas, porque enseguida se asocian varios estímulos, como un olor que se asocia rápidamente a un sabor. Aquí Hume además señala una excepción a la generación de ideas tras las impresiones, que es la capacidad humana para deducir de una impresión simple no solo la idea de esa impresión, sino otras que pudieran ser similares. Por ejemplo, tras la impresión simple que sería ver un tono de color azul, en la idea de azul cabrán también otros tonos del color que aunque no hayamos visto nunca físicamente, sí podamos pensar que existen y asociemos ya a ese color. También distingue entre las impresiones de sensación y las de reflexión. Las impresiones de sensación son las emociones que deja la experiencia. Por ejemplo, ir al dentista, que te quiten una muela y el dolor que produce. Estas impresiones producen a su vez ideas de sensación, cuando el hecho no se está produciendo pero recuerdas el dolor, que a su vez pueden desatar impresiones de reflexión. Por ejemplo, si tienes que volver al dentista, el nerviosismo, miedo y malestar que se produce, que además, dice Hume, es más fuerte que la propia impresión de sensación inicial. Las impresiones en principio son concretas, pero el lenguaje es el que permite crear a partir de ellas ideas abstractas. Esto todavía no es pensar. La imaginación, la capacidad de la mente para retener imágenes en la memoria, es la que permite pensar. La imaginación tiene unas leyes de asociación que darán lugar a las proposiciones que forman el pensamiento. Estas leyes son naturales, que se producen espontáneamente y son la semejanza, la continuidad espaciotemporal y la relación de causa y efecto, o arbitrarias o filosóficas que se buscan por la propia mente y son identidad, semejanza, cantidad, cualidad, contraste, continuidad espaciotemporal y relación causa-efecto.
De estas, las 4 primeras sirven para formar las proposiciones de las ciencias formales, o lo que Hume llama relaciones de ideas. Hume observa que en estos casos la relación entre signos es invariable y se puede abstraer de los ejemplos concretos de los que se parte. Además, en estos casos, el contrario a una proposición será necesariamente falso. Así es como pueden independizarse de la experiencia, aunque partieron de ella. Su verdad o falsedad se puede demostrar teóricamente con el pensamiento. Esto se ve mejor con un ejemplo. Si sumas 2 sillas a 3 sillas más, tienes 5 sillas, de hecho, en la realidad concreta de las cosas. Cuando sumas 2 de cualquier cosa a otras 3 de esa misma cosa, siempre tienes 5. Es así como se forma el lenguaje matemático. La suma de 2 y 3 es 5. No hace falta mencionar de qué cosa concreta se habla. No hace falta la experiencia concreta de que eso es así para poder generalizar. Y además saber que necesariamente, si 2 y 3 son 5, no son cualquier otro número diferente a 5. Cualquier otro resultado de esa suma es necesariamente falso e incorrecto. A este tipo de proceso que acaba en proposiciones de las ciencias formales, que acaba siendo a priori, es decir, sin contacto directo con la experiencia, es lo que Hume llama relaciones de ideas. En sus propias palabras, a la primera clase pertenecen las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética, y en resumen, toda la información que es intuitiva o demostrativamente cierta. Las proposiciones de esta clase pueden descubrirse con la mera operación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del universo. Aunque jamás hubiera habido un círculo o un triángulo en la naturaleza, las verdades demostradas por Euclides conservarían siempre su certeza y evidencia. Se ve aquí además un razonamiento muy similar al de Descartes, con sus intuiciones que son los axiomas, y su frase de que esté él despierto o dormido, 2 y 3 siempre serán 5 o un cuadrado siempre tendrá 4 lados. El giro viene en lo que Hume llama cuestiones de hecho, que son las proposiciones que se forman en la mente a partir del contraste, la continuidad espaciotemporal y sobre todo la relación causa-efecto. Porque aquí, dice Hume, estamos ante las proposiciones del lenguaje de las ciencias empíricas, que es un lenguaje variable, no se puede independizar de la experiencia, es decir, son a posteriori y además no son necesarias, son probables. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho es, en cualquier caso, posible, porque jamás puede implicar contradicción y es concebido por la mente con la misma facilidad que si fuera totalmente ajustado a la realidad. Que el sol no saldrá mañana no es una proposición menos inteligible ni implica mayor contradicción que la afirmación saldrá mañana. Hasta aquí también similar a Descartes, ¿no? Porque también distingue unas verdades más claras que otras, pero a diferencia de Descartes, eso no le lleva a rechazar la verdad probable de las ciencias empíricas. Y sobre todo, él, en vez de pararse aquí, lo que hace es lo que él mismo dice que no han hecho hasta ahora los filósofos, que es investigar de qué naturaleza es la evidencia que nos asegura cualquier existencia real y cuestión de hecho más allá de los sentidos o los registros de nuestra propia memoria. Y esto le lleva a darse cuenta de que en el ámbito de esas cuestiones de hecho, todos los razonamientos parecen fundarse en la relación causa y efecto, que él procede a analizar, lo que le lleva a hacer una demoledora crítica del principio de causalidad y su utilización. Se trata de analizar qué nos lleva a concluir que si A, entonces B. La relación de causa y efecto parte de una reiteración de relaciones de continuidad espaciotemporal. Nos acostumbramos a un suceso que siempre va seguido por otro, y asociamos esto a que el primer suceso es la causa del otro. Esto, dice Hume, es un hábito de la mente y crea el sentimiento de que A es efectivamente la causa de B, pero en realidad no es una certeza, no lo sabemos. Es solo probable que sea así, pero no una demostración de que lo es. La aplicación del principio de inducción conduce a verdades solo probables. Se reiteran muchos ejemplos de los mismos sucesos con el mismo resultado, pero no nos da una certeza, no nos permite demostrar algo más allá de toda duda. Pero es que el principio de causalidad está tratando como certezas cosas que son solo probables y por lo tanto no sirve para demostrar nada. Es aquí donde comienza su crítica a Descartes. Igual que Locke, Hume considera que la palabra sustancia en filosofía está totalmente vacía de contenido. No sirve para nada utilizarla. Pero más allá de esto, critica las 3 sustancias de Descartes una a una. La res cogitans, dice Hume, es un ejemplo de cómo utilizar mal el principio de inducción, porque Descartes se nota pensar él y con un único ejemplo hace una generalización. No todo el mundo tiene por qué tener una conciencia del yo. Es más, las personas de menos cultura, lo más probable es que no la hayan tenido nunca. De la res extensa, el mundo, no podemos conocer más que lo que transmitan los sentidos. Y la res infinita, Dios, se basa en que se supone que se ha demostrado su existencia, lo cual para Hume es imposible.
Lo que conocemos de Dios, dice Hume, viene a través de la religión revelada, de los testimonios sobre milagros varios de los que allí estuvieron, pero que son milagros y no se dan en la naturaleza ni nadie nunca los ha vuelto a ver. Así que es una cuestión de fe, no demuestra nada. Y en filosofía, las demostraciones de la existencia de Dios no son válidas. El argumento ontológico se basa en mantener que la relación entre tener la idea de Dios en la cabeza y la existencia misma de Dios sea una relación de ideas, porque solo las relaciones de ideas permiten demostrar algo a priori, sin contacto con la experiencia. Y resulta que la característica de las relaciones de ideas es que su contrario es necesariamente falso. Y eso aquí no se da. Decir Dios no existe es igual de inteligible que decir que sí existe. O sea, es un ejemplo del tipo el sol no saldrá mañana. Es decir, que se trata de una cuestión de hecho. Y las cuestiones de hecho solo se pueden demostrar a posteriori, en contacto con la experiencia. Así que el argumento ontológico no sirve para nada. Luego están las vías de Santo Tomás de Aquino, pero las vías de Santo Tomás de Aquino lo que hacen es tomar 5 efectos y buscar su causa concluyendo que la causa es Dios. ¿Y qué ha dicho ya Hume de las relaciones causa-efecto? Pues que son solo probables y por lo tanto no demuestran con certeza. Es decir, puede que sí exista Dios y puede que no, pero las vías no lo están demostrando. Hume nos está declarando ateo, no dice que él crea que Dios no existe, dice que su existencia es indemostrable. Pero este tipo de discurso, además tan claro y sin fisuras en la Escocia del siglo XVIII, fue interpretado como muy peligroso y que no debía ser enseñado en clase. La crítica que sí se puede hacer a Hume es que se sitúa en una posición de escepticismo radical en su estudio de las relaciones de causa y efecto, subrayando tanto que la relación es solo probable que hasta duda de si una bola de billar que se mueve tras ser golpeada por otra se mueve por eso. La filosofía de Hume no tiene evidentemente metafísica, pero sí tiene ética. En ella influyen las ideas de Aristóteles a través de las ideas de Rousseau. La base a causa de esto será que el hombre es bueno por naturaleza. Hume parte de esto y piensa que si se razona, al final todos los seres humanos vamos a estar de acuerdo en las mismas cosas. Pero el problema está en que no se trata aquí de razonar, sino que la ética es una cuestión de hecho y se basa en sentimientos, en si algo te gusta o no a ti particularmente. ¿Y quién tiene derecho a convertir un particular suyo en una ley universal? No debemos caer en lo que se llamó falacia naturalista y que él llama cuestión del ser y del deber ser, que es justo eso, convertir ser para mí en debe ser para todos, que cree que es el defecto que cometen en general las éticas. Es decir, recoge la herencia aristotélica de las ciencias de lo posible, en las que hay más de una solución válida a las cosas y no debemos imponer una solución. La evolución que supone Hume en teoría del conocimiento junto a su coherencia y claridad es lo que justifica su enorme influencia. Él personalmente no llegó a saborear el éxito, más bien al contrario, fue bastante acosado y perseguido, pero durante su vida ya influyó en dos pensadores fundamentales de la historia occidental, Adam Smith, del que fue amigo, y Kant, que estaba estudiando su obra desde su pequeña ciudad de Königsberg y que tras leer la investigación sobre el entendimiento humano llegó a decir: Hume me despertó de mi sueño dogmático, porque Kant era racionalista hasta que leyó a Hume, y el hecho de que la filosofía del escocés no tenga fisuras será uno de los motores del pensamiento del propio Kant, que se pone de los nervios con la conclusión de que si Hume tiene razón, la metafísica va a ser que no es una ciencia. De hecho, el terrible esfuerzo de intentar rebatir a Hume será desde entonces una de las principales tareas de todos aquellos que quieran lanzarse a hacer metafísica. Ok, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este pensamiento? La experiencia, él nos habla más de las experiencias, ¿no? Sí. Sí, él menciona como que el aprendizaje se basa más en la experiencia repetida y pues cuestiona la enseñanza como transmisión de certezas, por así decirlo. Y veo yo que resalta mucho el hecho de la observación, el hábito, la práctica en la formación del conocimiento. Exacto, la práctica. Por eso es más empírico, ¿no? Sí. Y pues en resumen, sí, se basa él como que conocer es experimentar y que lo que creemos saber es fruto de la repetición, no de la razón pura. Ajá. Eso es lo que yo
pues entiendo. Muy bien. ¿Quién más? Carlos. Ok. Que no, bueno, con lo que yo más me quedé es que él propone que no existe una verdad absoluta, ¿no? Sino que todo es relativo y todo se puede cuestionar, principalmente. Entonces crea unas bases muy elevadas, ¿no? Dado que todo puede ser cuestionado y es cuestionable. En sí es con lo que me quedo. Todo es cuestionado. ¿En la educación todo lo podemos cuestionar o no? En teoría y en práctica. En tanto a las dos. En teorías, sí. En práctica realmente no. Tenemos que trabajar conforme nos lo plantean los planes y programas de estudio y de ahí trabajamos. En la práctica no se puede, pero teóricamente deberíamos de hacerlo para mejorar la calidad de los niños. El cuestionar cómo aprenden, el cuestionar cómo enseñamos nosotros los maestros, ayudaría muchísimo a la mejora educativa. Pero en la práctica no podemos hacer mucho, no tenemos que hacer lo que se tiene que hacer, lo que viene desde arriba hasta abajo. Muy bien, ¿quién más? Aquí quiero establecer dos conceptos que me parece que vienen muy de la mano. El racionalismo crítico que plantea en relación a la lógica inductiva y, como decía ahorita el maestro Carlos, dentro del sistema educativo propiamente ya aterrizado, pues tenemos el desarrollo del pensamiento crítico para con los alumnos, que viene precisamente marcado para que, en pocas palabras, ¿no? Para que cuestionen todo, obviamente con racionalidad. Y darle entonces así y darle pues entonces así ese panorama que plantea usted en relación a que si en la educación podemos cuestionar. Sí, yo creo que sí podemos, obviamente marcado por vamos a decir, no paradigma, porque pues no llega tanto, porque a lo mejor en 3 años o en 4 años otra vez viene el cambio, pero sí por vamos a decir, por este parámetro, por esta línea. Bueno, entonces, sus investigaciones, ¿hacia dónde están cayendo? ¿Hacia dónde caen? ¿Hacia un empirismo? ¿Hacia una normalización? ¿Hacia un falsacionismo? Yo diría que hacia un empirismo. ¿Sí? ¿Se Sí, basan igual, más en las experiencias? ¿Se basan más en lo que están observando, viviendo, comentando en las aulas, lo que se comenta dentro y fuera de lo que es por ejemplo, los consejos técnicos? Ahorita en este receso, lo que están viviendo. Sí, la verdad, sí. Bueno, ajá. Digo, el cuestionar más, pues, los planteamientos, es más por la experiencia, por el empirismo, por lo que se va viviendo. Sí está bien la capacitación, el ver, por ejemplo, casos, el ver a los teóricos, el estudiar a los teóricos, pero en mi muy particular punto de vista y según ahora sí que mi experiencia, es esta cuestión empírica la que me ha llevado a tomar determinaciones y sobre todo adquirir conocimientos. Muy bien. ¿Quién más?
¿A qué nos vamos a enfrentar ahora que regresemos a las aulas? Bueno, los que son de educación básica, los que seguimos en medio superior, pues ya les queda menos, pero los que son de educación superior, pues ya sabemos que es de manera continua, ¿no? Podríamos cuestionar ahora lo que vamos a vivir, por ejemplo, en los talleres, ¿cómo podremos enfrentarlos a las realidades? ¿O vamos a aceptar todo Pues lo que nos digan? es que es algo que he tomado como, Ajá. como decir, como un parámetro para esta cuestión. Ajá. Yo les digo a mis maestros, lo que venga, o sea, estoy hablando en cuestión oral, escrita, sobre todo escrita, pues por todo lo material que luego nos comparten en secretaría. Siempre les he comentado, tomen lo que les funcione, lo que ustedes crean que es propio para su entorno. Lo que no, pues deséchenlo, pero hay que analizarlo todo de todas maneras para crear un juicio de valor. Entonces no es que terminemos por creernos todo o seguirlo al pie de la letra, sino más bien como darle ese sesgo necesario. Y no digo que sesgarlo completamente, sino el sesgo me estoy refiriendo a tomar la parte que nos pueda ser útil para el desarrollo, primero laboral, luego personal y finalmente pues comunitario. Digo, ya suena como promoción horizontal, pero no, nada que ver. Estamos hablando de la filosofía en este momento. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí, perdón. La otra parte, por ejemplo, en el caso de docente, bueno, aquí sí te tienes que, aunque cuestiones o no estés muy de acuerdo con la filosofía del director, aquí sí te tienes que decir, ok, usted es el jefe y lo vamos a hacer como usted dice. Ujú. Se aplica, se deja de cuestionar, más abajo se deja de cuestionar, o se deja, a veces dependiendo obviamente del director, ojalá y tuviera un director como Luis, en donde se pudiera trabajar mejor. Gracias. Hay algunos casos en donde no lo puedes hacer, ¿no? En donde tienes que trabajar con lo que tienes. Ujú. Bueno, es que aquí algo muy importante, y volvemos a lo mismo que es la base de la epistemología, es cómo sustentamos lo que estamos diciendo, independientemente docentes, directores, supervisores, ¿no? El sustento que le estamos dando a nuestra participación, eso es lo que nosotros debemos de llegar a la reflexión, el sustentar de dónde sale la información, quién lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, ¿no? Y decíamos esa parte de, sí, tendrá el saber, pero no muchas veces podemos caer en una verdad, ¿sale? Por ejemplo, las planeaciones, ¿no? Nos dan planeaciones, nos entregan, pero no quiere decir que porque está haciendo una planeación, pues el grupo es exitoso, ¿no? Tendríamos que investigar o analizar cómo está implementando esa planeación. ¿Qué tal si por ahí la bajó o algo así y vemos que no la está implementando? Entonces, eso es lo que dice David Hume a través de la experiencia, pero también de lo que dice Karl Popper a través de la falsedad, ¿no? Ay, qué bonito planea, qué bonito esto, pero a lo mejor no está dando los resultados deseados con esa planeación. Entonces, ¿de qué caso tiene que haga una buena planeación y no se tiene buenos resultados?
¿Qué pasa ahí? Que eso es lo que les decía, esa es la antítesis, ¿no? Podrá tener una buena planeación y muy bonita, bien hechita, pero no me está sirviendo porque el grupo no está alcanzando pues, los PDA o como quieren llamar, el aprendizaje o la aventura de aprendizaje, como viene en el libro. Entonces, esa es la antítesis. No, pues es que ese planeo, me esfuerzo. Sí, pero posiblemente esa planeación que tú estás haciendo posiblemente no concuerda con las características que tienes en el grupo, porque entonces no la está tomando en cuenta el grupo, está tomando en cuenta lo que cree que va a poder dar resultado, pero no lo que considera que el grupo le va a responder, y así nos pasa, ¿no? Muchas veces decimos, voy a hacer una planeación, y ya hice mi planeación, y mis alumnos van a estar bien motivados, y todo. Llegamos al aula, pico, también apagados. ¿Por qué? Porque no es eso, no estamos tomando a lo mejor posiblemente las necesidades reales que tiene este. Entonces, esa realidad que tú consideras que es verdad, que de acuerdo a David Hume, que es la experiencia, entonces dices, bueno, entonces ¿en qué me equivoqué? No, no es que te hayas equivocado, sino que tú creaste una realidad que consideraste que es funcionable, pero cuando la estás viviendo ya no es funcionable. Eso es lo que quiere decir David Hume. Si lo quieren traspolar al campo de la educación, la experiencia te dirá, no, dices, ya llevo 20 años de experiencia como docente. Sí, pero las realidades son tan cambiantes que esos 20 años ya no te sirven como experiencia, ¿no? Porque la realidad es tan cambiante y es lo que dice, entonces, Karl Popper, cuando ya lo pusiste en prueba, es que me ha dado 10 veces resultado. Sí, pero a lo mejor en la 11ª ya no te dio resultado. Entonces, es lo que dice Karl Popper. Pues ahí está, ya estás encontrando que no siempre te va a dar el resultado. Pues sí, porque son otros momentos, otros pensamientos, otro tipo de personas y otras necesidades. Entonces, eso es lo que dice Karl Popper y David Hume. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Michel Foucault. Empezamos a normalizar nuestras actividades, que eso fue lo que hablaron en el último taller, ¿no? En donde es que empiezas a normalizar y te das cuenta que ya así va a ser siempre, cuando no, cuando tienes que ir cambiando. Por eso era la narrativa pedagógica, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Tienes que darte cuenta que no todo es igual, no lo normalices, como decía Michel Foucault, empezamos a normalizar y ese es el error. Si tú normalizas, entonces crees que así va a dar resultado, y al normalizar algo, ya pierdes la esencia de la educación. ¿Por qué? Porque ya lo normalizaste. Y entonces la normalización, vamos a caer en disciplina, castigo, vestimenta, conductas, y entonces todo debe comportarse de la misma manera. Cuando dejamos la otra contraparte, que es anormalizar, entonces nos puede dar diferentes cambios, ¿sí? Entonces, eso es lo que ahora ustedes, a través de esa narrativa pedagógica, es lo que les dan a entender, que dejes, no trates de empezar a normalizar. En lo que te ha dado resultado no quiere decir que te va a volver a dar resultados, sino que tienes que pensar cómo puedes cambiarlo de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las nuevas oportunidades que se tengan desde la inclusión, ¿no? Entonces les decía, bueno, es que a mí me ha dado resultados. Sí, sí te ha dado resultados. Pero posiblemente tenga que cambiar, ¿sí? Entonces por eso dicen, ahora escribe. Dice, ¿qué pasa con estas narrativas pedagógicas? ¿Sí? Que nos dan a entender que muchas veces los docentes no escribimos. O que no investigamos o que no leemos. Por eso les digo. Ahorita voy a regresarle el elogio al maestro Carlos. Ojalá yo tuviera muchos maestros como él, precisamente, por esa cuestión de
de no aterrizar la realidad de manera horizontal. Me acuerdo que en una de las primeras clases había mencionado, es que luego dice mi directora que hablo demasiado o que cuestiono demasiado, pues precisamente eso es lo que requerimos. Al final, si yo como director le establezco una línea, pues a lo mejor lo va a realizar, pero no lo va a realizar convencido. Y precisamente ese convencimiento es el que evita el avance en muchas cuestiones, hablando pues de la labor educativa propiamente. Y sí, pero les digo, a veces necesitamos ese sustento, para decir, así como ahorita. Lo dice Karl Popper, lo dice Kurt Lewis, o lo dice Michel Foucault, o lo dice Platón, o lo dice Descartes, Aristóteles, Kant, ¿no? Las preposiciones, la preposición que está diciendo es incorrecta. ¿Por qué? Porque tienen que ver si es verdadera, si es comprobable, hay que comprobar que es verificable, que no caigamos en un falsacionismo o en una falsedad, que si encontramos a alguien que no cumple la norma, entonces ya puede caernos en esa falsedad. ¿Sí, Eunice? Sí, doctor. Bueno, a partir de lo que ya revisamos en esta clase y en la anterior, a la conclusión que yo llego es que esto se relaciona ya en nuestra práctica con la flexibilidad que podemos tener al adaptarnos a los diferentes contextos, a los cambios que se puedan presentar dentro del mismo contexto, porque ya vimos que la realidad va cambiando con el tiempo, ¿no? A pesar de nosotros quizá en este ciclo escolar volver al mismo contexto del año pasado, pero quizás diversas situaciones han cambiado con los alumnos, ¿no? Que nos van a obligar a enfrentarnos a esas situaciones y que no podemos no estar preparados para ello, ¿no? Debemos de tener las herramientas y debemos de tener lo que se comentaba con el falsacionismo y también con las ideas de Hume acerca de ser críticos ante lo que se nos puede estar presentando como una verdad. Y que todo eso, pues tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer frente a esa aparente verdad, ¿no? Y no dar por hecho nada. Así como nosotros, como docentes, al estar frente a nuestros alumnos, pedimos esperamos que nuestros alumnos sean flexibles en cuanto a no seguir una línea, como comentaban los maestros anteriormente, ¿no? No irse sobre esa línea, sino que también ellos puedan ser críticos y puedan presentar quizá otras alternativas de soluciones, como lo veíamos en la clase pasada con el video de Gauss. ¿Cómo se puede solucionar una misma situación de diferentes maneras y no solamente quedarnos con la manera que se nos establece y que se nos dicta como verdadera y única? Y además de formar alumnos críticos, creo que también nosotros es una tarea que debemos empezar a realizar, porque quizá no estamos acostumbrados a que se nos dé esa apertura, pero creo que esta es un aprendizaje que al menos a mí me queda de estas 2 clases. Sí, exactamente. Hay que romper el paradigma, el modelo, la idea, el pensamiento, como lo han visto. Tienen que romperlo, ¿no? O sea, tienen que llegar con un cambio, ¿no? Dice, me toca tal grupo, sí, ya conozco a los niños. No, partan al contrario, no los conozco. Aunque los han visto en el patio, o los conocen, hay que cierta razón, es muy grosero, es muy peleonero. Partan de cero, partan de que no lo conozcan. Tienen que partir, como dice Popper, vamos a partir de la nada y ver
¿qué es lo que podemos hacer para que ese niño conmigo cambie? Posiblemente sea esa verdad de que es un niño grosero, pero posiblemente no sea grosero. La verdad que nos han dado no es la verdad absoluta, ¿no? A lo mejor es grosero por ciertas situaciones, pero tenemos que cambiar esa idea. O sea, vamos a partir de cero. Vamos a partir de qué es lo que le ocasiona que a lo mejor se comporte así, porque puede ser que tenga hambre, puede ser que tenga que no ve, una discapacidad y no se ha dado cuenta, puede ser que tenga problemas familiares, etcétera, 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 miles y miles y miles y miles de circunstancias que puede ocasionar que ese niño se comporte de esa manera. A lo mejor requiere de más atención, y con los maestros que han estado, siempre son de los que hazte para allá, niño, porque eres grosero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buscar diferentes situaciones en las cuales podamos, o sea, y eso es lo que les decía, las narrativas pedagógicas, eso es lo que quieren, parte de cero, cambia, empieza a escribir, ¿no? Empieza a narrar, ahora sí que por ahí, como dicen, empieza a narrar tu propia historia, no narres la historia de los demás, no narra tu propia historia. Y entonces al final del ciclo escolar, esa experiencia de ese niño, vas a darte cuenta que posiblemente, como otros la contaron como algo malo, tú la puedes contar como algo bueno, algo diferente, ¿no? Porque no caíste en la normatividad o en la normalidad en la que muchos cayeron, en la que pues, lo catalogaron, lo etiquetaron y dijeron, eso sí, y tú cambiaste esa historia con tu narrativa. Ahora ya tiene más sentido lo que es la narrativa, ¿no? La narrativa pedagógica, con esto de la filosofía. Así es. Bueno, muchachos, pues me dio gusto verlos, saludarlos, les deseo una bonita noche. Descansen y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches, bye.